Muy, pero muy buenas tardes y buenas noches a todos desde Argentina y España y demás partes del mundo que nos estén escuchando. Espero que anden todos muy bien. Soy Candela Sol Silva, vicepresidente de Causa Argentina. Nuevamente estamos en otro espacio de Twitter haciendo análisis político desde el interés nacional. De nuestro equipo nos acompañan hoy Lucas Cianfagna, presidente de Causa Argentina. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cande? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes y buenas noches a quienes nos estén escuchando de España e incluso de otros lugares. Realmente muy agradecido que estén presentes acá. Y le mandamos un saludo enorme a Augusto Melano, secretario de Asuntos Políticos de Causa Argentina, quien también nos está escuchando. En esta ocasión tenemos nuevamente a un amigo de la casa e invitado de lujo, Sergio Velasco. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un placer volver a estar con vosotros y nada, a comentar un poco la situación europea que la verdad es que está un poco tensa e interesante a la vez. Sergio es estudiante de Ciencias Políticas y de la Administración, creador del proyecto Filosofía Política, especialista en la política húngara y polaca, colaborador en programas de televisión y periódicos. Filosofía Política tiene su cuenta en varias redes sociales como Instagram y Twitter. Vayan a seguirlo porque brinda información muy completa y resumida del día a día en cuanto a temas europeos, sobre todo en la región del Este. Hoy vamos a tratar precisamente un tema que, si bien es muy europeo, no deja de sorprendernos para bien y además es el gran ejemplo para nosotros en Sudamérica de lo que es una verdadera reacción de patriotas unidos contra la tiranía globalista. Nos referimos a la cumbre que Vox organizó en Madrid, España, con distintos mandatarios y líderes de movimiento de la nueva derecha. Realmente fue muy impactante ver primeros ministros, como es el caso de Víctor Orbán y Mateusz Morawiecki, y líderes conocidos como Marine Le Pen, reunidos con Santiago Abascal como si ya ocupara un lugar de jefe de Estado. Vox está consolidando un liderazgo patriota y un camino a seguir para los que quieren un Occidente distinto y un sistema internacional que no se rija por burócratas, sino por naciones soberanas y sus necesidades reales puestas en proyectos a futuro. Podemos empezar con el tuit oficial de la cuenta de Vox. Santiago Abascal logra reunir en Madrid a los líderes europeos que defienden Europa, sus fronteras y la soberanía de las naciones. Defendamos Europa, cumbre de Madrid. ¿Cuál es tu análisis sobre lo sucedido en esta cumbre, Sergio? Pues la verdad es que es una cumbre bastante importante, ya había habido una en Varsovia unos meses antes y la verdad es que recoger esa misma cumbre de nuevo en España pues da un motivo bastante importante. Aquí en España pues bueno, se suele relacionar bastante Vox con el mismo fenómeno que tuvo anteriormente Ciudadanos, que bueno, actualmente ya sabemos que se ha ido un poco con buenas palabras al garete. Eh, y se le ha comparado bastante, pero yo creo que hay bastantes diferencias entre esto, ¿no? Ciudadanos nunca había conseguido reunir a líderes internacionales de tanto peso, ni siquiera Albert Rivera, el antiguo presidente de Ciudadanos, había podido reunirse con Emmanuel Macron. Entonces creo que es una victoria bastante importante dentro de la política internacional y dentro de la política nacional, pues ponernos un poco en el mapa y ese intento de colaboración que está haciendo Vox con los demás países europeos, ¿no? Y sobre todo, pues lo que has dicho tú, ¿no? Reunir a ya jefes de Estado como por ejemplo Mateusz Morawiecki o Víctor Orbán y bueno, también a Le Pen que puede ganar las elecciones en este abril en Francia y los demás líderes europeos. Otra cosa es importante que no solo reúne a los líderes del grupo de reformistas conservadores, que es el grupo del ECR que está Vox, sino también que reúne al grupo de Identidad y Democracia, que es otro grupo europeo de derecha,
y eso es bastante importante, tener una unión entre ambos grupos, sin la necesidad de unirlos como tal, pero que haya una convergencia y una unión entre políticas y entre valores y convicciones, que eso pueda llevar a establecerse como una unión fuerte dentro del Parlamento Europeo e intentar cambiar la deriva progresista que esta última década sobre todo ha tenido la Unión Europea, ya sea con los populares, el grupo popular o con el grupo socialista o el grupo liberal, ¿no? Y eso creo que es el gran efecto, porque es lo que decía yo en uno de los vídeos, que tanto vemos una semejanza, ¿no?, de que tanto los progresistas pro mercado como los progresistas anti mercado tienen el mismo objetivo, que es eliminar los valores del pasado, eliminar lo que ha sido Europa y establecer nueva Europa sin que nos acordemos de nuestro pasado, que creo que eso es bastante peligroso. Completamente de acuerdo con vos, Sergio. Me parece que a destacar en este evento una cosa que me recordó una frase de Bismarck. Bismarck decía en el siglo XIX que España, cuando empiece a unirse en sí misma, que empiece a recuperar sus valores, digamos, patrióticos y empiece a encarar un proyecto de futuro para ellos mismos, decía Bismarck que no tenía duda que van a poder ser en alguna medida la conducción de un gran proyecto europeo. Y de hecho pareciera que es lo que se está viendo con la conducción de Vox. De hecho, nosotros estando en Argentina estamos hablando de Vox. La gente de Brasil, del entorno de Bolsonaro, habla de Vox. Inclusive se empezó a dar un pequeño fenómeno muy, muy embrionario en México, donde hay una parte del PAN que empezó a hablar con Vox. Es decir, estamos ante un momento en el cual Vox es una referencia para todo el mundo de la nueva derecha o de los patriotas europeos. Y creo que no solamente muestra que ante una crisis tan fuerte como puede ser quizá para un país vivir acciones violentas, terrorismo o separatismo, se puede tomar como el puntapié para dar vuelta a la situación a tal punto de generar una conducción que trascienda las mismas fronteras de España, lo cual me parece algo digno de no solo de admirar, sino también de tomar nota, porque es quizá la clave para muchos de los problemas que tenemos en otros países. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, este fenómeno que ha causado y que se ve que es tan importante, y de hecho en muchas encuestas ya le están poniendo a 2 escaños tan solo de superar al Partido Popular en España, pues es una cosa que sorprende bastante. Sobre todo yo creo que ha sido eso, ¿no? La unión un poco entre los demás estados europeos, bueno, los partidos europeos que también llevan la misma trayectoria de unos valores patrióticos y de unos valores sobre todo conservadores o cristianos que se unen para poder defender lo que había sido antes Europa, ¿no? Un continente con naciones soberanas que últimamente parece que ya lo seamos menos, ¿no? Y el ejemplo, por ejemplo, es Hungría, ¿no? Que de hecho hizo una ley educativa que hacía, la intención era para proteger a los menores de educación sexual. Algunos lo dicen que es anti-LGTB, pero lo que mucha gente no sabe es que los padres tengan el derecho de cómo educar a sus hijos, y si no quieren ver cosas o contenido sexual explícito, etcétera, etcétera, tanto homosexual como hetero, o sea, de los dos bandos, pero eso a ningún medio progresista le puede interesar. Y esa ley ha causado tanto impacto que mismamente la Comisión Europea ha tenido que retirarle los fondos a Hungría por eso mismo, una cosa que va contra todos los tratados, porque la educación es una competencia soberana de cada país. Entonces, se ha estado diciendo que el rule of law, el Estado de Derecho y la poca transparencia que había en Hungría era el motivo principal por los que se retenía esos fondos europeos de recuperación tras la pandemia del COVID, y no ha sido así.
Hace poco lo escribí en La Derecha Diario, que ya el comisionario lo había dicho explícitamente de que era por esta ley, ¿no? Y al final, volviendo al tema que me decías, es una cosa muy importante porque es un fenómeno internacional, no tan solo europeo, que ha conseguido unir pues también a Latinoamérica, ¿no? Pues, bueno, con los Bolsonaro, también en Argentina Milei salió en el Viva 21 de Vox. Entonces creo que es bastante importante tener esa unión con Latinoamérica, que por desgracia ha sido una tierra bastante azotada por el socialismo y ahora por el progresismo. Entonces creo que es bastante importante porque está siendo como puede ser el centro de unión entre Europa y Latinoamérica, que creo que es bastante importante porque si Latinoamérica consigue salir de ese socialismo y progresismo, podrá aportar mucho al mundo, sobre todo comercialmente y por la riqueza cultural que tienen esos países, que puede hacer unir de nuevo Europa con Latinoamérica de una buena manera y coherente. Porque sí que es verdad que los últimos años pues, no ha sido bastante buenos. De hecho, la mayoría de países europeos y los políticos no tienen en mucha vista a Latinoamérica. Nosotros sí, porque compartimos idioma e historia. Pero creo que puede ser bastante importante, sobre todo por esa unión de que puede hacer Vox en Latinoamérica para luego a ese mismo grupo de conservadores presentarles los grupos que, por ejemplo, puede ser Bolsonaro, Milei, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, en Hungría en un mes tendrá el evento conservador más importante de comillas del mundo, ¿no? Que es la CPA, que solo se había hecho en Estados Unidos y esta vez será en Budapest, la primera vez que se hace este evento, este tipo de conferencias en un país europeo, y el primero va a ser Hungría. Y de hecho ya ha contado con la participación de Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, y de Santiago Abascal. Entonces creo que puede ser un centro de unión muy importante tanto para Latinoamérica como para, en general, los patriotas del mundo. También vamos a ver otro tuit de la cuenta de Vox, en donde se hizo un video que resume la idea de Santiago Abascal con la cual cierra esta gran cumbre, como siempre polémico pero realista. Santiago Abascal cerró la cumbre de la siguiente manera: somos nosotros los que defendemos Europa. No permitiremos que se alce la bandera de la hoz y el martillo, ni la bandera de la medialuna, ni la bandera oscura de las élites globalistas apátridas. Realmente es un lujo poder escuchar un orador y líder como lo es Santiago Abascal, que supo establecer una conducción que sintetiza los distintos sectores que hoy pueden reaccionar y avanzar en proyectos comunes entre naciones soberanas, sin burócratas, pero con objetivos reales, arraigados a las identidades y tradiciones de Occidente. ¿Ves en Abascal ese liderazgo necesario, Sergio, al menos para lo que es la Europa occidental, que tanto necesita una verdadera alternativa a Bruselas? Sí, yo creo que puede ser un candidato para este tipo de movimiento, sobre todo porque Europa del Sur suele ser la que ha sido más afectada, sobre todo en esta última década, tanto ya sea por inmigración ilegal, por problemas económicos, por la decadencia progresista que ha habido. Y creo que esto puede ser un punto de inflexión, como bien destacas, sobre todo para el tema de ponernos un poco en el mapa, porque últimamente España, pues desde que se fue Aznar e incluso en años posteriores, pues no nos han tenido en cuenta. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en la última reunión que ha tenido los principales dirigentes de la OTAN con el de Rumanía, también está Andrzej Duda, el polaco, y el francés Macron, von der Leyen, Scholz, que es el alemán, y Joe Biden y el vicepresidente de la ONU, y España no fue invitada.
también incluso estaba Mario Draghi. Entonces estamos un poco en un ridículo constante internacional. La famosa reunión de 29 segundos que tuvo con Biden, Pedro Sánchez, ¿no? De cruzárselo con un pasillo intentando hablar un poco con él para tener algo de cámara. Entonces yo creo que no se nos tiene en cuenta internacionalmente y creo que esto puede ser un punto de inflexión para que se nos vuelva a tener en cuenta internacionalmente. Obviamente ya no somos el país que fuimos en nuestros gloriosos siglos, pero sí que es verdad que al menos tener un cierto respeto y volver a ser lo que fuimos un poco, que somos un país culturalmente fuerte y económicamente podemos ser mucho más, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante. Y lo reúne muy bien el último mensaje que ponía en su tweet, ¿no? De poner y decir que, bueno, ya basta de falsas banderas, ya sea la de la voz, la de los futbolistas, etcétera, etcétera. Somos naciones soberanas y se nos tiene que respetar como tal. Y es que hoy lo leí, es que quién iba a leer o por la bandera de la Unión Europea. Entonces creo que está creando un estrato artificial y abstracto como es la Unión Europea, que está mellando y que ya hay gente que no sé, es muy difícil creer o sentirse parte de esta unión como si fuese un país, porque no lo es y queda muy lejos y no te puedes sentir representado en ciertos valores europeos, pues sí, pero eso es lo que están intentando, ¿no? Hacer una unión entre europeos, pero con las naciones soberanas como portada, ¿no? Porque es que si no es muy difícil crear un proyecto común y que la gente se siente identificado con él. Sí, Sergio, de hecho me parece muy parecido, obviamente salvando las distancias y los momentos históricos, pero bastante parecido a lo que fue en su momento la crisis de la silla vacía. Más que nada porque ahí también se planteaba una idea de que a mayor sedición de soberanía, mejor iba a ser en la comunidad. Y bueno, lo que terminó planteando De Gaulle es todo lo contrario, que al final era mejor cuanta más soberanía tienen los estados, más sólidas van a ser las instituciones posibles en una comunidad porque van a venir del mismo seno de lo que cada nación necesita y quiere. Entonces va a ser mucho más consensuado. Me gustaría destacar algo que vos mencionaste de la decadencia progresista, porque esa decadencia lo que termina es infectando las instituciones y tiene que ver con lo que vos estabas hablando ahora recién, sobre que la Unión Europea se busca erigir como una especie de Estado artificial o de país artificial, como Buxadé le dice los federalistas, ¿no? Los que quieren que la Unión Europea funcione como un país federalista. Y realmente me doy cuenta de que estamos en un punto, celebro que estemos en un punto de la discusión en la cual no estemos hablando de izquierda y derecha en sentido de mercado sí, mercado no, sino que vayamos un poco más allá. Porque vos mismo mencionaste, hay progresistas a favor del mercado y progresistas en contra del mercado, pero la discusión real no pasa por ahí, sino que pasa precisamente por la soberanía de las naciones y cómo recuperar la grandeza de las naciones, que por supuesto que va a incluir cuestiones de mercado, pero es mucho más amplio que eso. Entonces, creo que un punto muy importante es lo que tanto, digamos, con tanto fervor menciona Abascal siempre, que es que España pueda recuperar sus resortes de industria, sus resortes del agro, todas esas cosas que alguna vez lo hicieron grande, y justamente que las naciones recuperen esa aspiración a ser grandes. Me parece que estamos ante un fenómeno muy generalizado de distintas naciones, Latinoamérica de hace bastante tiempo antes, de estar en un sentido de irrelevancia geopolítica. Y esa irrelevancia nos ha condenado a ser permeables a estos gobiernos de narcotiranías o narcocomunistas, no como se les suele llamar. Y por eso estamos ante su extorsión, porque precisamente abandonamos el deseo o el impulso a ser grandes. Sí, totalmente de acuerdo. Al final
la geopolítica y es muy importante y al final la era comercial también, y es muy difícil el no tener un gran peso porque al final quedas, lo que has dicho tú, ¿no? Quedas aislado un poco y como que a nadie le importas. Entonces, para hacer presión o para incluso entrar en ciertos conflictos o en ciertas organizaciones, pues tienes que tener un peso importante y en muchas ocasiones España lo está dejando de tener. Somos el país con más paro de la Unión Europea, somos el país de la Unión Europea con más paro juvenil, somos el país que año tras año sube el déficit, somos el cuarto país con más deuda de la Unión Europea, y parece que no salimos y no salimos y no salimos, y es eso, es que al final yo siempre lo digo, una unión europea, yo creo que en cierta parte nos ha beneficiado y ha venido muy bien, eso es una cosa indudable, y tienen cosas positivas, pero tenemos que frenar un poco los pies a este, entre comillas, leviatán que está creciendo sin parar, con instituciones que nadie quiere, con comisiones que nadie quiere. La comisión tendría que ser apolítica, está cada vez siendo más política. De hecho, uno de los grandes representantes del Grupo Liberal dijo que la Comisión Europea tenía que ser más política y sancionar más a Polonia y a Hungría. Entonces, entre todo esto, nos está haciendo que nuestras naciones pues, queden olvidadas o empezar a quedarse atrás, ¿no? Y sobre todo la importancia energética que tanto decimos y que tanto resaltamos es una cuestión que, claro, hasta hace muy poco no habíamos sufrido, porque, bueno, más o menos habíamos tenido un clima estable, pero claro, un clima estable no puede durar en el infinito y siempre van a haber tensiones. Entonces, con esta crisis, por ejemplo, de la pandemia, ahora con lo de Rusia y Ucrania, se está viendo que la soberanía energética es muy importante. De hecho, Polonia tiene la electricidad más barata de la Unión Europea y ha vuelto a bajar impuestos, de hecho. Entonces, creo que es muy importante eso, ¿no? El tema de tener cierta soberanía energética, porque puedes quedar muy desvalidado si dependes de otros países que puedan tener tensiones, como nosotros nos pasó, ¿no? Hace poco. Entonces, creo que eso es fundamental, ¿no? Y ya se ha visto como, por ejemplo, en Alemania están tirando todas las nucleares y van a depender 100% casi 100% del gas ruso, y eso puede ser muy peligroso y, bueno, se está viendo que es eso, ¿no? Al final, quedar en la irrelevancia más absoluta a nivel internacional puede tener muchos daños, y al final lo que hace esta política progresista es esto, dejarnos aislados y no ser importantes, porque otros países a lo mejor económicamente o socialmente no han sido tan relevantes, ahora se están poniendo las pilas, ya República Checa, Lituania, Estonia, Eslovenia, etcétera, etcétera, ya nos ha pasado en PIB per cápita en España, países que hace poco la gente de aquí se reía de ellos, ¿no? Yo siempre lo digo, que David Buncano es un humorista que decía, es que me ponen de ejemplo a Estonia, de pagar pocos impuestos y hacer una buena gestión, ¿no? Pues mira, Estonia, que ya nos ha superado en PIB per cápita. Y son cosas así, ¿no? Estos países del este me gustan tanto porque tanto en la economía es realmente importante, en eso estamos creo que todos de acuerdo, pero si no tienes un factor cultural y unos valores rígidos que acompañen eso, ¿no? Porque por mucho economía tú tengas y luego tienes gente que piensa antes en el corto plazo y en valores hedonistas, pues no, al final eso se va a acabar cayendo. Pero en cambio, si tienes a lo mejor una peor economía y tal, pero la gente tiene unos valores de ahorro, de bueno, saber pensar a largo plazo y tal, yo creo que al final
la economía repuntará y en muchos países del este se está viendo así, ¿no? De hecho, los países actualmente ahora con menos paro pues están siendo Polonia, República Checa, Hungría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los valores son muy importantes para que un país tenga una buena economía y a veces no tanto viceversa, de que haya una buena economía con valores progresistas puede acabar saliendo mal, como es el caso de Chile. Vamos ahora a lo que significa cómo reformar la Comunidad Europea desde adentro, y en este sentido, Jorge Buxadé resumió los puntos fundamentales que se acordaron en esta cumbre. Los 7 puntos se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, prioridad a la natalidad antes que a la inmigración promovida por lobbies y ONGs de dudosa procedencia. Segundo, cambiar radicalmente la política energética de la comunidad contra el derecho a producir dióxido de carbono, que termina siendo una regulación que eleva el precio de la energía y pone una barrera a la producción y termina encareciendo todo. Tercero, cumplimiento de los tratados sin arbitrariedades ideológicas como la burocracia que Bruselas muchas veces aplica. Cuarto, proclamar la primacía de las constituciones nacionales por encima de los tratados, siendo entonces como base la soberanía para construirlos. Quinto, rechazo a acuerdos de comercio que no se adecúen a las necesidades de los sectores de las economías nacionales, que por medio de la burocracia desentienden la situación de cada país y terminan generando una destrucción de las industrias y el agro. Sexto, rechazo absoluto a la inmigración ilegal. Exigir el cumplimiento de penas a inmigrantes ilegales para que cumplan la pena en su país de origen mediante acuerdos bilaterales con cada país en cuestión. Y séptimo y último, rechazo de la figura de refugiado que encubre el accionar de mafias y corporaciones que viven de estos flujos. Podemos ver cómo la nueva derecha está ocupándose de los problemas reales de Europa, ofreciendo soluciones reales. Aunque quieran llamar a Vox y a otros líderes como antieuropeos, son justamente los autoproclamados europeístas quienes están destruyendo Europa hace décadas. Sergio, ¿cuán cercana ves una reforma de las instituciones a partir de este accionar de los patriotas europeos? Siendo ser pesimista, pero de momento lo veo lejos. Creo que tienen que cambiar muchas cosas, pero de momento la mentalidad progresista, como he dicho, tanto en gente pro mercado como antimercado, suele ser la predominante en nuestros países, sobre todo más occidentales y no tanto centrales o del este, ¿no? Yo creo que los puntos que tocan en esa cumbre son fundamentales y yo los apoyo totalmente todos. En primer lugar, los tratados son fundamentales que se tengan que cumplir. Al final yo creo que si se quiere que haya un buen funcionamiento dentro de la Unión Europea, todo el mundo debe respetar los mismos tratados y todo el mundo debe estar conforme con esos tratados. Si no, hay muchos países que un cierto tratado no les guste, pues se reforma. Luego el tema de la energía, me parece, ya lo he tocado en el punto anterior, pero creo que es fundamental tener soberanía energética, porque uno de los grandes problemas que está teniendo Europa, aparte de los otros muchísimos, ¿no? Por desgracia, pero uno de los grandes principales es el tema de la energía, ¿no? Que estamos siendo muy dependientes de fuentes exteriores de la energía. Y ahora, gracias a Dios, pues nosotros no estamos sufriendo ningún tipo de guerra, pero ante las tensiones que ya se están viviendo, ante una posible guerra, pues sobre todo nuestro continente en tema de energía sufriríamos mucho, y yo creo que eso es lo más importante, volver a la energía nuclear, que es la energía más limpia y más segura que hay, y volver con ella para poder tener esa soberanía energética y no tener
que depender de nadie más. Por ejemplo, nuestro país, España, es uno de los países que más en contra está de la energía nuclear. No tendría mucho sentido nosotros no construirla, porque si la construye Francia, que la va a construir, que ya lo ha dicho Macron, una de las cosas buenas que tiene, de las pocas cosas buenas que tiene, pues igualmente si por casualidad hubiese alguna catástrofe, ¿no? Pues nos acabaría afectando igualmente, así que sería totalmente inútil no hacerlo nosotros. En tercer lugar, el tema de la natalidad, yo creo que es una de las cosas más importantes y que menos se está tocando, y creo que los primeros que lo hicieron fueron Hungría y Polonia. Nosotros estamos, sobre todo en Europa, en Latinoamérica, no sé cómo está el asunto, pero nosotros estamos en un invierno demográfico, sobre todo en la mayoría de países occidentales y del este también. Entonces se han puesto las pilas a Hungría y Polonia. Tengo un reel en Instagram y un vídeo en Twitter que lo resume muy bien, ¿no? El tema de cómo lo han hecho y cómo esos barómetros y esos porcentajes han ido aumentando muy gratamente y reduciendo los abortos, que creo que es otra cosa fundamental. Y vamos, cualquier país tendría que tener una media de 2,1 hijos para, si quiere que la población sobreviva y siga avanzando como debería de ser, ¿no? Luego, lo de las constituciones es muy importante. Yo creo que las constituciones deben tener y prevalecer sobre los tratados, porque es fundamental. Al final, la soberanía nacional es mucho más importante que un ente supranacional en muchas cuestiones, pero sí que es verdad que aún así con los tratados se tienen que respetar y en ciertas cuestiones proteger esto, porque si no podría ser incluso algún problema en algunos países. Luego, el comercio que tocabas, creo que esto es fundamental, sobre todo porque, ¿cómo lo explico? Aquí muchos liberales dicen, no, es que el libre mercado, tal, no sé qué. Digo, vale, sí, pero aquí hay un gran problema. Si nosotros nos autoimponemos unas reglas, por ejemplo, de cómo cultivar, de qué productos podemos usar, qué productos no podemos usar, qué regulaciones tienen que pasar para mayor seguridad, etcétera, etcétera, me parece, dentro de lo que cabe, pues es entendible, sobre todo para el tema de sanidad, y que no haya ningún problema como han habido en el pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que si nosotros nos ponemos estas regulaciones para que nosotros tengamos más seguridad, no veo lógico que a otros países que no se le exigen esas regulaciones al final los mejores. Entonces ahí no hay libre mercado, porque a uno le estás imponiendo unas regulaciones y a otros países no le estás poniendo unas regulaciones. Entonces, si tú le compras al país que no tiene regulaciones, pues obviamente va a generar la comida más barata, va a generar los productos más baratos e incluso vas a tener mucha más cantidad. Y nosotros vamos a salir perdiendo, como estamos saliendo perdiendo, sobre todo el campo español. Entonces, o en primera opción a esos países se les requiere la misma seguridad que nosotros tenemos, o se nos desregula a nosotros el tema de la seguridad y tal, porque es que si no, no es justo, no es que sea el libre mercado, es que estás auto boicoteando tu propio comercio europeo. Luego, sobre todo la inmigración ilegal, creo que es fundamental. Al final, todo el mundo que quiera entrar en nuestros países pues lo tiene que hacer de una forma regular, de una manera que todo el mundo se pueda identificar y que tengamos un control de quién entra y quién no entra, ¿no? Porque al final, si esto no controlamos, pues las mafias, que ya sabemos cómo operan, pues van a traer muchísima gente, y al final los que salen perjudicados son tanto las personas que vienen, porque les ilusionan, les dicen muchísimas cosas que no son reales y acaban estando desamparados, y luego es nosotros por el problema que traen, porque bueno, no vienen con trabajo, no vienen con nada. Entonces pues muchas veces acaban siendo un problema como lo estamos sufriendo y se están creando, ¿no? Y luego de los refugiados, pues con el hilo de la inmigración un poco lo mismo. Al final
en su momento tenía cierto sentido el tema de los refugiados y tener una ley en que se acojan refugiados, etcétera, etcétera, pero con esta nueva tendencia de coger mafias y directamente pasarlas a esto y decir, mira, yo soy refugiado, tal, no sé qué, y muchísimas veces refugiados que vienen no vienen en países ni que estén en guerra, ni que estén perseguidos políticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental, refugiado. La verdad es que los 7 puntos son muy buenos y como comentabas tú, Candela, son los que más se tachan de antieuropeos, pero son los que más defienden Europa. Con todo esto, yo creo que es lo más importante y es eso, ¿no? Tacharles de antieuropeos creo que no es la respuesta. Si algo no te gusta, no significa que lo quieras destruir, sino que lo puedes reformar, lo puedes cambiarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que tenemos es el Reino Unido, que se acabó yendo. Yo creo que incluso normal por los problemas muchos problemas que acarreaban que no querían tener. Pero yo creo que yo soy partidario de reformarla y de hacerla una verdadera Unión Europea con naciones soberanas y que no seamos un ente supranacional que se quiera adquirir todas nuestras soberanías. Sí, es cierto, Sergio. El tema del Reino Unido es que, bueno, claramente ellos tienen su propia geopolítica desde los comienzos de la modernidad, podríamos decir también, ¿no? Por eso, obviamente, un proyecto europeo, al final del día, no sé si realmente pueda contemplar mucho lo que tenga para aportar el Reino Unido, porque el Reino Unido siempre se ha manejado por su cuenta. Y eso es algo que, afortunadamente, Vox está consciente de eso, Santiago Abascal está consciente de eso. Es decir, mantienen los reclamos por Gibraltar y por un montón de reivindicaciones que tienen que ver con la soberanía de España, que han sido descuidadas, no solo desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista de cómo es el sistema, digamos, todas las regulaciones en torno a empresas, cómo han perdido relevancia las empresas españolas y cómo han terminado incluso siendo fachadas de lo que serían accionistas británicos. Eso es algo también a destacar. Respecto de los puntos, me parece que es precisamente al revés de lo que se suele decir. Como bien dijiste, no se está defendiendo al mercado con el sistema actual. Todo lo contrario, se está defendiendo el privilegio de algunos países sobre otros. Por lo tanto, si hay un trato desigual ante la ley, en este caso, la ley de la burocracia europea o la ley, quizás, si se quiere, de los organismos supranacionales, globalistas, ya al haber un trato desigual, ya no hay mercado, ya no hay una concepción realmente liberal de mercado. Es todo lo contrario. No se puede tratar de forma desigual y pretender que los resultados de ello hayan sido justos, porque precisamente se parte del principio de que si tratás a todos igual, el resultado va a ser distinto, pero por la misma interacción de mercado y por la misma competencia, cosa que no está ocurriendo. De hecho, es sacar de competencia a los países, como España, como Italia, Portugal, o sea, es sacar a los países de competencia, inclusive desde supuestos argumentos de mercado, porque también es eso. El progresismo en su decadencia no solamente ha tomado instituciones tan visibles como lo es el Estado o instituciones como inclusive la Unión Europea, sino que también ha tomado instituciones que son, se podría decir, no valores en sí, pero sí instituciones valoradas por el conjunto de los países, como es la cuestión del mercado. Y ahora parece que el mercado lo definen ellos, cuando en realidad el mercado tiene que ver con interacciones voluntarias. Y para que las interacciones sean voluntarias, los países tienen que poder producir lo que tienen para producir. Es decir, yo dudo que Adam Smith estuviera de acuerdo en que España tuviera que importar insumos agrarios que podría producir con su tierra. No responde ni siquiera a la ventaja comparativa. Es algo muy, muy elemental lo que se está discutiendo, pero claro, estamos en la época de la posverdad, entonces en la época de la posverdad parece que discutir lo obvio es un acto de valentía, pero bueno, hay que seguir haciéndolo realmente. Con respecto al tema de la energía, muy importante recuperar la soberanía energética,
porque precisamente ya no va más allá de lo que quieren hacer los europeos en general. Si están condicionados por Rusia o si están condicionados por algún otro país de Eurasia, ya no tienen maniobra para poder inclusive bajar los costos de vida en sus países. Es decir, los costos de vida tienen que ver primero con la energía, porque es, como se dice muchas veces, la madre de todos los precios. Entonces, si no se tiene una política energética seria y que busque aprovechar los potenciales inclusive de cada nación, porque nadie tiene que decir que todos los países europeos tienen que producir todo tipo de energía, pero cada uno va a poder producir la que mejor le puede salir. Es decir, ahí también aplica la ventaja comparativa, pero en todo caso podría ser en beneficio del conjunto de las naciones y no en perjuicio, como pasa ahora, que hay crisis energética, que tienen que importar y que cada vez es más caro. Y como es más cara la energía, por supuesto que la vida en Europa va a ser más cara. Sí, exactamente. O sea, el tema, como he dicho anteriormente, de la comida y de las restricciones es ponernos palos a las ruedas, y tú lo has definido muy bien. Al final estás dando ventaja a gente que no son ni de tu propio país por una cuestión que no se entiende, que es nosotros, vale, tenemos unas regulaciones para la sanidad, etcétera, etcétera, para que los productos sean más seguros, que es totalmente entendible, pero los demás países no los tienes y son más baratos. Entonces, ¿qué hacen las empresas de aquí? Pues comprar el producto más barato. ¿Por qué? Porque van a tener más beneficios, etcétera, etcétera, y tienen que tener una mentalidad puramente comercial y económica. O sea, no, obviamente estoy totalmente en contra de que se obligase a comprar producto nacional, porque me parecería una tontería, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú coges y pones trabas a nosotros y los demás no las tienen que cumplir, pues es autobombardearse. Y el tema de la energía, pues ha tenido que venir la gran crisis energética para que la Unión Europea diga: la energía nuclear es verde, pero es verde hasta 2040. O sea, solo va a ser verde 18 años. Vaya a ser que luego ya no lo sea. O sea, es que particularmente estas cosas yo no las entiendo. O sea, pasa de ser verde en 2022, es totalmente verde. En 2040 ya es insufrible, contaminante. O sea, de verdad, son cosas que son incomprensibles, porque tú, cuando pones una central nuclear, primero que tiene que tener unos años de estudio de cómo va a ser, etcétera, etcétera, y saber la localización, que la gente de alrededor quiera, y que se tenga que hacer incluso alguna expropiación. Entonces, eso ya es bastante tiempo, y luego organizar, montarla y todo, pues puede durar hasta 8 años, ¿no? De hecho, Macron quería hacerlas en 2032 y Polonia también quería tener 2030, luego en 2040 quería tener otros más. Bueno, varios países del este también quieren montarlo, ¿no? Pero necesitan un tiempo en montarse. Entonces, si tú la pones en 2032 o la pones en 2036 o yo qué sé, que va a tener una vida de 2 años, 6 años la empresa, entonces la gente que quiera invertir en ese tipo de proyectos, pues no sé si va a lo mejor dejarse ese dinero o no, porque es que dices, bueno, en 2036 será verde, no me afectarán impuestos ni nada, pero a lo mejor en 2040 pues se inventan una tasa o un impuesto que al final cobre por la energía que usas nuclear, y sería totalmente ridículo. Y además que la vida que suelen tener las nucleares son de unos 60, 80 años. Entonces lo veo totalmente ridículo. Yo creo que al final la política progresista y la mentalidad progresista es lo que más nos ha afectado, y porque al final es estar en una situación de paz, pero que se acaba degradando todo. Y es como si estamos mejor, pero no lo acabamos estando, ¿no? Y yo creo que es lo más destructivo que nos está pasando, y al final es una mentalidad tan perjudicial, que es envolverlo todo con el papel del progresismo, de que somos mejores que ahora abortar parece ser que es lo mejor del mundo, bueno, de hecho Joe Biden está repartiendo ahora
kits para que la gente se pueda drogar tranquilamente y no se tenga sobredosis. Bueno, cosas que dices, ¿qué sentido tienen, no? Y al final, pues la gente lo está comprando y eso es lo peor, porque al final, si tú miras algo de los siglos pasados, al final, pues hay cosas que chocan, ¿no? Pero hay mucha gente que ahora no lo ve así. Yo muchas veces pues he comparado el tema del Green Pass, o sea, lo del pasaporte COVID o este tipo de cosas, o todas las medidas como en Canadá que se están haciendo, que son una completa locura, comparando directamente con los inicios del nacionalsocialismo alemán o del socialismo soviético, y había gente que decía, no, pero ¿cómo puede ser tan exagerado? Y todo. Y digo, bueno, es que a veces cuando te están montando una dictadura, tú no crees que es una dictadura. Los alemanes seguro que sabían el 1% de lo que acabaría pasando o menos. Entonces, es muy peligroso porque se justifica todo por un lema noble que puede ser la sanidad y, claro, ¿quién quiere que la gente pueda fallecer, ¿no? O quién quiera que la gente no pueda vivir, ¿no? Entonces, con ese tipo de lemas por el cambio climático y estas cosas, ¿no? De, no, es que es por una causa mayor, etcétera, pues se están haciendo y estoy seguro de que se harán barbaridades. Entonces creo que es muy peligroso.